Vamos a entrar en este momento en tiempo de palabra, mi querido hermano. Tiempo de palabra. Hemos estado escuchando la semana pasada y empezamos esta semana siguiendo en la carta de San Pablo a los romanos. Se nos va a hablar, Pablo va a hablar de un hombre, de Abraham. Y Jesús va a hablar de otro hombre también, Jesús. Podríamos decir que hoy se va a hablar de la fe de Abraham y de otro hombre que tenía fe en su dinero. Un hombre que era autosuficiente, su fe estaba en sus riquezas, era egoísta, pensaba nomás en él. Abraham solo pensaba en Dios y en su mente estaban las promesas de Dios, mi querido hermano, y su vida era Dios. Y Abraham dejó todo por Dios, mi querido hermano. Y nos va a hablar Jesús de otro hombre distinto a Abraham, mi querido hermano. Uno puede pensar sin temor a equivocarse en este momento de que Dios no está hablando. ¿Qué hombre eres tú? ¿Qué hombre eres tú? ¿Eres como Abraham o como este hombre de la parábola? ¿Qué hombre eres tú? Somos uno de los dos, mi querido hermano. O sea, esta lectura de hoy tiene mucho mensaje. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje? Hay muchos, pero déjame meditar en uno rápidamente. Somos uno de los dos. ¿Somos como Abraham o somos como el otro hombre, mi querido hermano? ¿O estamos pensando más en las cosas terrenales? Nada más, solamente en la tierra, nada más. No pensamos nada en lo que hay arriba, nada. Eso no nos importa, mi querido hermano. Bueno, San Pablo dice, sobre toda cosa ambicionar lo que está arriba más que lo que está aquí abajo. Hoy se nos va a hablar de un hombre que solamente ambiciona lo que está aquí abajo, nada más. No le importa lo que está arriba. Él habla en primera persona. Me diré a mí mismo. Era un hombre súper egoísta. Porque el dinero que Dios te da, que es el dinero de Dios, que Dios te lo presta a ti para que tú se lo administres, es para que tú hagas el bien con ese dinero, mi querido hermano. Hagas el bien. Piensa en ti, pero también en los demás, mi querido hermano. En los demás. Abraham fue un hombre que pensaba en Dios y en los demás, mi querido hermano. Vamos a escuchar la primera carta ahora. San Pablo a los romanos, bendito sea Dios. Hermanos, Abraham ante la promesa divina no se dio a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue contado como justicia. Déjame detenerme ahí. Santo Dios. Está hablando Pablo a la comunidad en Roma de Abraham, el padre de la fe. Abraham ante la promesa divina no cedió a la incredulidad. ¿Cuántas veces tú y yo cedemos ante la incredulidad? Cedemos, mi querido hermano. Abraham no lo hizo. Y Pablo va a hablar de Abraham. Abraham ante la promesa divina. ¿Cuál promesa? Dios le había prometido que lo haría padre de multitudes, que tendría una gran descendencia, mi querido hermano, como las estrellas del mar y las arenas, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, mi querido hermano. Una gran descendencia. Y Abraham creyó esto y no cedió a la incredulidad. Él fue tentado, claro, pero no cedió, mi querido hermano. A veces tú y yo cedemos ante la incredulidad o ante la duda, cedemos. Esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, porque el tiempo pasa y pasa y nada que se cumpla lo que Dios ha prometido. Pues Abraham no, mi querido hermano. Abraham no cedió. Creyó en la promesa, creyó en la palabra de Dios, lo que explicábamos estos días. Eso es la fe, creerle a Dios, mi querido hermano. Entonces San Pablo va a hablar de la comunidad en Roma de Abraham, que creyó en la promesa divina. En la Biblia hay 30,000 promesas, 7,000 son de bendición, están ahí. ¿Y cuánto la estamos creyendo? ¿Y cuánto nos estamos cediendo a la incredulidad? Porque seremos tentados con la incredulidad, seremos tentados con las dudas. Ese no es el problema. El problema es que cedas, mi querido hermano. El problema no es que sientas dudas, no. Eso no es el problema. El problema es que cedas a lo que estás sintiendo, mi querido hermano. El problema no es sentir, sino consentir, mi querido hermano. A veces cedemos
No, va a ser tentado, claro que sí, de muchas maneras. Una de ellas es la incredulidad, pero no cedas. Mantente firme creyendo en la promesa, así no veas el cumplimiento de eso que Dios ya te ha prometido. Porque es que ya Dios prometió. Él no anda prometiendo cosas, no, Él ya prometió. Lo que prometió, ya lo prometió, mi querido hermano. Ya son promesas, ya están ahí. Vuelvo a repetir, Dios no anda prometiendo cosas, ya lo que prometió, prometió. Ya está en la Biblia, ahí están sus promesas. Hay cerca de 30,000, 7,000 son de bendición, ya están ahí. Ya Él prometió. A Abraham, Dios le prometió. Salió de su tierra y le habló el Señor. Y pasaba el tiempo y la promesa no se había cumplido. Pero él miraba la promesa y no cedía a la incredulidad. ¿Qué significa esto? Que Abraham fue tentado por la incredulidad muchas veces. Porque tuvo que esperar meses y años para el cumplimiento de lo que Dios había prometido. ¿Cuántas veces tú y yo por el tiempo cedemos? Es que yo le pedí al Señor, o yo creí que el Señor me sanó. Y van 2, 3 meses, un año y nada que me sano. Y uno cede. ¿Cómo cede? No es la voluntad de Dios que esté sano. No es la voluntad de Dios que esté próspero. Porque ya cediste a la incredulidad. A Abraham no le pasó eso, mi querido hermano. Dice el texto, Abraham ante la promesa divina no cedió a la incredulidad. Ahora mira esto, está la promesa y está la incredulidad. Están ahí, la promesa y la incredulidad, lo que Dios ha prometido y la incredulidad. Abraham decidió creer, así no hubiese nada de momento, pero experimentaba la incredulidad constantemente, porque la incredulidad usa el tiempo para hablarte, mi querido hermano, lo va a usar. La duda va a usar el tiempo. Mira, va 1 año, van 2, van 3, van 4 y nada que pasa, cede, deja de creer en la promesa de Dios. Así habla la incredulidad, usando el tiempo, mi querido hermano. ¿Y cuántos, por esa herramienta que usa la incredulidad, cedemos y tiramos la toalla? Abraham, Dios le habla, le da una promesa. Pasó el tiempo, meses y años, y el cumplimiento aún no había ocurrido, pero Abraham se mantenía firme en la promesa divina, firme, a pesar que sentía la incredulidad. Pero te dije, está la promesa y está la incredulidad. Ahí están, la promesa de Dios, la palabra de Dios y la incredulidad. Tú decides si te mantienes firme en la promesa de Dios o cedes. ¿Qué significa ceder? Que va a haber una presión de la incredulidad, un ataque, va a haber una presión. Uno es ceder, o sea, ok, me rindo, cedo, ok, está bien. Dice que Abraham no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue contado como justicia. Sino que todo lo contrario, se fortaleció en la fe. Se fortaleció en la fe y daba gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Gloria a ti, Señor, por la promesa que está cumplida en mí, así no la vea. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Se fortalecía, o sea, meditaba más en la promesa, leía más sobre la promesa, se llenaba más de Dios. Ahora, digámoslo ahora en tiempos actuales. Hay la promesa, voy más a misa, hago el rosario, leo más la Biblia, me lleno más de Dios, escucho alabanzas, me fortalezco en la fe. Pero algunos en la fe no nos fortalecemos, sino que nos descuidamos en la fe. Ahora, ¿dónde está la fuente de la fe? En la Biblia. Leemos poco la Biblia, las Escrituras, nos metemos en otros ambientes del mundo, mi querido hermano, y eso va apagando la fe. Hay que fortalecer la fe, crear una atmósfera, un ambiente solamente de fe. Lo que escucha que sea referente a Dios, lo que ve el referente a Dios, mi querido hermano, lo que hace es que le dé gloria a Dios. Así se fortalece la fe, porque la incredulidad va a estar ahí, presionando con el tiempo.
presionando. Hay que hacer algo, fortalecernos en la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Todos los días te levantas, la oración personal, hablas con Dios, vas a la Biblia, vas a la Eucaristía, vas al Santísimo, haces el rosario, lees la Biblia, practicas las 14 obras de misericordia. Ahí te estás fortaleciendo en la fe. Y no vas a ceder a la incredulidad. Si no, vas a ceder. A veces eso no hacemos. Y lo que te acabo de decir, la incredulidad va a presionar y a presionar y a presionar. Y si tú no estás fuerte en la fe, vas a terminar cediendo. Dice San Pablo, hablando de la comunidad en Roma. Miren, Abraham, el hombre de Dios, ante la promesa divina, no se dio a la incredulidad. O sea, no se dio a la presión de la incredulidad, usando el tiempo, sino que se fortalecía en su fe y daba gloria a Dios, pues estaba persuadido, o sea, estaba convencido de que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, pero lo va a hacer. Estaba convencido, porque eso es la fe. La fe es una seguridad, una convicción, una certeza de que Dios está, puede, quiere y hará. Miren el evangelio de ayer, lo que nos contaba ayer Jesucristo, hablando de toda su iglesia, ayer domingo, de esta viuda. Ella estaba convencida que ese juez era capaz de hacerle justicia. Estaba convencida. Y no le importaba su rechazo de ese juez. Él insistía y le decía, hasta que ese juez le ayudó en su caso, mi querido hermano. ¿Qué nos falta a nosotros? Estar convencidos de que Dios es capaz de hacer aquello que ha prometido, que es capaz de hacerlo. Si Él ha prometido salvar, me va a salvar. Si Él ha prometido sanar, me va a sanar. Si Él ha prometido liberar, me va a liberar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé, pero lo hará. Estoy convencido. Pero algunos no estamos convencidos. O sea, nos falta ¿qué? Fe, mi querido hermano. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer la fe. ¿Y cómo se fortalece una fe? Te acabé de decir, creando un ambiente diario, día a día, con Dios. Me levanto, Dios primero. Voy a las escrituras, voy al cuarto secreto, al cuarto de guerra a hablar con Él. Voy a la iglesia, si soy católico, voy a misa, comulgo, me confieso, leo la Biblia, hago el rosario. Practico las 14 obras de misericordia. Escucho mensajes de Dios, alabanzas. Todo el tiempo, mi querido hermano. Así fortalezco mi fe. De esa manera no voy a ceder a la presión de la incredulidad. Si no, voy a ceder. Si no, que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido, o sea, estaba convencido de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue contado como justicia. Abraham le creía a Dios. No tanto creía en Dios, le creía a Dios. ¿Cuánto estamos convencidos? Ahora, ¿estás convencido tú, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Estás convencido de que Dios es capaz de hacer o cumplir aquello que ya prometió? Porque es que ya prometió. Él no va a prometer nada, Él ya prometió. Dios no te va a prometer sanarte, ya prometió sanarte. Él no va a prometer liberarte, ya prometió liberarte. Él no va a prometerte prosperarte, ya te prosperó. Pablo lo entendía muy bien. Y Pablo por eso dijo a los Efesios, ya Dios nos ha bendecido. Ya Dios nos ha bendecido. Ya nos ha bendecido en la persona de Cristo Jesús con toda clase de bienes espirituales, celestiales y materiales. Ya lo ha hecho. Ya Dios prometió. Ya prometió. ¿Cuál es el problema? Está en nosotros, que no creemos de que Dios sea capaz de hacer o cumplir aquello que ya prometió, porque es que Él no va a prometer ya nada más, ya prometió, mi querido hermano. Si tú vas a la Biblia,
tú vas a escuchar el lenguaje de la fe del apóstol Pedro, de Mateo y de Isaías, hablando sobre Jesucristo. Mira Isaías, el lenguaje de fe, de lo que Dios ha prometido, ya pues lo cumplió. ¿Qué dijo Isaías? Él llevó. Isaías no vio a Jesucristo, profetizó de Él, y lo vio en la visión y habló de Él siglos antes. Pero mira cómo es su lenguaje. Isaías capítulo 53, para que lo leas. El siervo sufriente, mi querido hermano. Léelo. Isaías 53. ¿Qué dijo Isaías? Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras maldades, Él llevó nuestra rebelión, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Mira ese lenguaje de fe de un hombre, Isaías, que siglos antes de que Cristo viniese a la tierra, ya le estaba hablando de esta manera, mi querido hermano. Mira, Dios no te va a prometer nada. Ya Dios te prometió. Ahora tú y yo debemos creer lo que Él ya prometió y creer que Él es capaz de hacer aquello que prometió. Y punto. Para esto, ¿qué hay que hacer? Fortalecer la fe. Todos los días, un día a la vez, la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La confianza en Dios, la seguridad en Dios, la convicción en Dios, la certeza en Dios de que Él está, de que Él puede, de que Él quiere y de que Él hará. Eso es la fe, mi querido hermano. Y Pablo, ¿qué dijo? Que la fe nace y viene por el oír, y el oír las palabras de ¿quién? De Jesús. ¿Qué hay que hacer entonces? Escuchar mucho a Jesús. Escuchar mucho a Jesús. Leer los evangelios o escuchar muchas prédicas que hablen de Jesús, mi querido hermano. Eso que va a hacer que la fe venga o nazca en ti, que la seguridad en Dios. Dios es capaz de hacer lo que promete. Decía Abraham, Dios es capaz de hacer lo que promete. Y Él ya prometió. Ya dio miles de promesas. Ya las dio, mi querido hermano. Mira el centurión romano, un hombre que no era judío, era un centurión, era un romano, mi querido hermano. Había escuchado hablar de Jesús. Y en él nació la fe por Jesús, porque le hablaban de Jesús. Y cuando Jesús va a orar por su criado, al cual él quería mucho, que estaba a punto de morir, dice, no soy digno, da la palabra. Yo creo en tu palabra. Si tú lo dices, se va a hacer. Listo, da la palabra. Y ya la palabra está dada, mi querido hermano. La palabra ya está dada. Ya está aquí la palabra. Aquí están las promesas de Dios. Da la palabra. Y mi criado se sana. Dice Jesús, no he visto tanta fe en todo Israel como la de este hombre. Ese hombre creía en Jesús, en el poder de su palabra, de lo que Él promete. Si tú lo dices, ya se hace. Y ya Dios ha hablado. Hay 7,000 promesas de bendición. Ahí están en la Biblia. Dios es capaz de hacer lo que promete. Pero ¿qué le fue contado? No está escrito solo por él. Escuchen esto, lo que Pablo dice. Por lo cual le fue contado como justicia. Pero ¿qué le fue contado? No está escrito solo para él, también está escrito por nosotros. O sea, si Abraham creyó así, actuó así, recibió así, tú también. No solo para Abraham. Te hablo de Abraham, pero tú también puedes creer como creyó Abraham. Tú también puedes. Eso es lo que dice aquí San Pablo. Pero es que le fue contado, no está escrito solo para él, también está escrito por nosotros, a quienes se nos contará. Santo Dios. Nosotros, los que creemos en Él, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pablo está hablándole a ellos, miren, Abraham hizo esto. Abraham se fortaleció. Abraham creyó en la promesa. Y Abraham decía, Dios es capaz de hacer aquello que promete. Pero también ustedes también lo pueden hacer.
Ustedes que creen en Jesucristo, lo pueden hacer también. No solamente Abraham, no. También nosotros podemos creer y confiar como Abraham creyó, mi querido hermano. Esto es muy lindo, mi querido hermano. Santo Dios. Pero ¿qué le fue contado? No está escrito solo por él. También está escrito por nosotros, a quienes se nos contará. Santo Dios, nosotros, los que creemos en él, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por eso San Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, verso 32, dice Pablo: si Dios no nos negó a Jesucristo, sino que lo entregó a una cruz a morir por nosotros, dice Pablo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dice Pablo, habrá de darnos junto con Jesús las demás cosas. Hermano, nuestra mayor bendición es Jesús, y junto a él vienen las demás bendiciones pequeñas. La más grande es Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Dios no te negó a Jesús, sino que lo entregó a morir por ti en una cruz, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no habrá darte junto con él las demás cosas? Sanarte, liberarte, prosperarte, darte hijos, en fin, ¿cómo no te lo va a dar? Solo de menos. Te dio lo máximo. Te entregó lo máximo. Eso es lo que dice San Pablo. Te entregó a Jesucristo a morir por tus pecados. ¿Cómo no? Habrá darte junto con él las demás cosas. Cuando tenemos a Jesucristo, lo demás viene todo añadido, mi querido hermano. Todo viene añadido. Bendito sea el Señor.